Hola, ¿qué tal? Hoy es 11 de mayo, estamos en la Ciudad de México y son las 7 p.m. en punto. Es hora de empezar con el primer webinar del ciclo Formación Académica Complementaria en tiempos de cambio. Yo soy su anfitriona, Fabiola Valdelamar, y hoy tengo el gusto enorme de recibir a Santiago Robles en este foro. Él va a hablarnos de un tema apasionante que es diseñar y sobrevivir en el intento. Y creo que con ese título nos identificamos todos los diseñadores porque siempre es un reto eh, sacar proyectos de diseño avante y más cuando los combinamos con varias áreas. Y Santiago Robles es un ejemplo claro de cómo esto se puede hacer. Él es diseñador gráfico, pero también es un artista nato y no puede desconectar su quehacer de diseño con el de artista y bueno, trabaja, digamos, 3 jornadas al día. Ya nos platicará él. Yo les voy a contar sobre su currículum. Santiago está formado en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Primero, como licenciado en comunicación, en diseño de la comunicación visual, es generación 2002-2016. Antes de hacer la maestría en esta misma institución, él se fue a estudiar un par de semanas, unos meses, a Nueva York, a la Arts Students League, y, y también estuvo en Oaxaca mucho tiempo, donde participó en las clínicas para la especialización en arte contemporáneo en el Centro Cultural La Curtiduría. Y, Santiago, desde siempre, desde que lo conozco, ha sido muy inquieto acerca de temas sociales, acerca de la realidad del diseño gráfico, de la situación que están viviendo tanto los creadores como la misma sociedad al recibir los mensajes visuales y artísticos. Y bueno, siempre se mantuvo en contacto con eso, desde que era estudiante tenía esa inquietud. Y siendo así, fue ganador de un premio importante, digo importante porque así lo era y además para un estudiante mucho más, el primer lugar en el diseño de la imagen del quinto Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, FICO Cinemex, esto fue en el 2008. Justo con el premio de ese concurso, él empezó a ahorrar para irse a Nueva York y hacer otras cosas, porque siempre tuvo la inquietud y la sigue teniendo de estudiar, de prepararse y de estar al día. Su trabajo ha ido en dos líneas, básicamente la artística y la que tiene que ver con el diseño gráfico. Ha recibido menciones en varias bienales, tanto por una línea de trabajo como por la otra. Uno de los premios que combina justo estas dos actividades es el premio único en la categoría del libro de artista en la primera Bienal Universitaria de Arte y Diseño de la UNAM en el 2014, por el libro Semilla de Sol. Y bueno, ha recibido muchos premios a nivel nacional e internacional por su obra. Si ustedes quieren conocer su obra, ahorita les voy a dar sus redes sociales para que lo sigan y vean qué es lo que él publica. Él es cofundador del grupo Malpaís y además colabora en varias revistas. Y su obra como artista se ha expuesto en muchos países, por supuesto en México, ¿no? Ha estado también en Francia, en Austria, en Bélgica, España, en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, en Irán, en Colombia y en Cuba. Es muy inquieto. También ha expuesto en el Exteresa, en las galerías de la Facultad de Artes y Diseño, y fue becario del programa Jóvenes Creadores de 2015 al 2016, desarrollando proyectos muy interesantes sobre lenguaje visual en ciertas comunidades, a través de sesiones de registro visual y fotomemoria muy interesantes que también pueden encontrar en su propio sitio, en su blog, ¿no? Ahorita les voy a dar esa información. Y lo más importante de lo que vamos a hablar ahora es su desempeño como el director de identidad gráfica en el gobierno de la Ciudad de México. Santiago, como les comentaba, bueno, antes de platicarles de él, les voy a decir en dónde lo encuentran. Si quieren, lo pueden seguir en Facebook. Él está ahí como Santiago Robles. En Instagram también está como Santiago RB, R de Robles y B de Bonfil. Y además tiene un blog que tiene su mismo nombre, ¿no? Santiago Robles. Ahí pueden ver toda la trayectoria, ya muy detalle y las propuestas visuales que él ha desarrollado ahí. Santiago siempre fue
inquieto, como les decía, pero sobre todo un ser humano muy preocupado por las causas sociales. Y eso es lo que ha distinguido su trabajo. De hecho, en conversaciones sobre si volvería o no a estudiar diseño gráfico, él, aunque dudara en ser artista, creo que siempre responde lo mismo, lo volvería a hacer igualito, ¿no? Volvería a dedicarme a esto porque cree fielmente en el papel tan importante que tiene el diseño gráfico en la transformación de las sociedades, por supuesto para bien, y de la misma manera su pensamiento está ligado a que muchas de las cosas que nos suceden pues están enraizadas justo en el manejo de la comunicación visual, y bueno, eso no tiene más que ver con una conciencia social. El trabajo de Santiago siempre lo ha reflejado, ustedes lo van a conocer si lo investigan más detalladamente, si lo stalkean, como se dice ahora. Pero hoy él nos va a charlar sobre esa experiencia y cómo se ha transformado su desempeño profesional al estar al frente de un proyecto muy importante de comunicación, nada más y nada menos que el de la gran Ciudad de México. Y antes de que él empiece a hablar con nosotros, voy a compartirles el primer proyecto que lleva a Santiago a, a- a trabajar en la identidad de la imagen de la Ciudad de México. El primer proyecto que Santiago hace es en términos de identidad institucional. Tal vez en ese momento él no se imaginaba lo que al final iba a acabar construyendo, que es un grupo, un equipo de trabajo multidisciplinario, muy comprometido, y que siendo muy honestos, tenemos que reconocer que han hecho una labor importante de unificación, perdón, de la identidad visual en la Ciudad de México. Es un reto para cualquier gobierno y hemos visto que a lo largo de distintos gobiernos de nuestra ciudad, una de las novedades con las que llegan son un nuevo esquema de identidad visual. Entonces, imaginen lo que es el reto de unificar esta gran ciudad. Él ya nos hablará de eso en términos visuales. Pero él no se imaginaba que todo eso iba a suceder porque al principio él se acercó a esto de la identidad visual de la Ciudad de México a través de un concurso. Eh, a él lo llaman para dirigir este concurso y todo lo que tiene que ver con la logística de un concurso, desde escribir y publicar y difundir las bases, revisarlas y bueno, darle todo el seguimiento a la recepción de proyectos, invitar a los jurados. Es un trabajo muy arduo. Eh, Organizar un concurso ya desde una institución es algo complejo, pero a nivel de una ciudad en la que hay más de 22 millones de habitantes y que prácticamente todos podían participar, bueno, pues fue un trabajo titánico que lo enfrentó justo con esta logística intrínseca que llevaría un organismo público como es un gobierno, ¿no? Y bueno, ahí fue su primer acercamiento. Les decía, él todavía no sabía qué iba a suceder con su labor, ni siquiera se imaginaba que iba a estar en la dirección de la identidad visual de la Ciudad de México, un trabajo que hace, les digo, maravillosamente. Y bueno, aquí lo que tenemos en pantalla es algo que también se compartió en sus momentos en redes sociales, porque este concurso fue muy polémico, ¿no? Porque se hacía otra vez, que si mejor se usaban los recursos para esto, para aquello. Eso siempre se van a estar preguntando, ¿no? Lo que gira alrededor de las nuevas de iniciativas, ¿no? Entonces, pues bueno, así lo vivió él también. Pero estos finalistas se publicaron en redes sociales. Por ahí hay otra alumna también, por ahí hay una alumna que concursó, no voy a decir nada porque esa es información confidencial, pero bueno, él nos comparte, él ha querido que veamos como este pequeño resumen de todo lo que estuvo en ese concurso, ¿no? Todo lo que se recibió, y cuando esta publicación se hizo en redes sociales, pues todavía no sabíamos cuál era el ganador, ¿no? Entonces, pues al final este fue la identidad visual ganadora y que podemos ver aplicada a lo largo de toda nuestra ciudad, ¿no? En vallas, en el metro, en nuevos letreros para organismos públicos, en la papelería, en la comunicación oficial, etcétera. Entonces, este es el primer gran reto que enfrenta Santiago. Y
y por principio tendríamos que reconocer que al menos una labor de unificación sí ha hecho. A mí me encanta ver todas las aplicaciones que se han podido derivar de esta propuesta. En las conferencias de prensa podemos ver los paneles de atrás que se utilizan para enmarcar visualmente las tomas que hacen los medios y, bueno, principalmente la cámara principal, perdón. Y eso a mí sí me parece súper atractivo, ver cómo han logrado, porque pues al final, esta es la imagen que ganó, pero el reto es la aplicación. Y no estamos hablando de una aplicación de papelería básica, estamos hablando de la aplicación en una gran ciudad y que va desde una simple hoja membretada, pero para diversas instituciones, hasta identidades para parques públicos, para tantísimas cosas. A mí eso sí me fascina y disfruto muchísimo nuestra ciudad cuando la paseo y veo el resultado de lo que hace el diseño gráfico para la participación de las personas. Y bueno, de este proyecto él nos hablará adelante mucho más detenidamente, explicándonos qué fue lo que implicó como reto, porque pues estamos hablando de desglosar un proyecto prácticamente de heráldica, muy complejo, con características de hace muchos siglos en términos visuales, para llegar a algo súper sintetizado, muy entendible y funcional. Entonces, esto también fue un trámite, no solo en términos de diseño muy complejo, ¿sí? Bastantes semanas de trabajo, de juntar un equipo interdisciplinario, que hubiera unas perspectivas históricas, perspectivas de diseño, perspectivas desde el punto de vista iconográfico, sino también todo un proceso administrativo para que se pudiera implementar y para que al final de cuentas pudiera ser utilizado como escudo oficial. La perspectiva del gobierno es esta. Tenemos en el lado izquierdo el escudo de la Ciudad de México, que ejemplifica el periodo colonial. Está Tenochtitlán y están los leones de León y Castilla, los leones de Iberoamérica. Y del otro lado tenemos el símbolo diseñado, el símbolo institucional, diseñado por Israel Hernández, que representa, es una figura prehispánica, que representa el cruce de las 4 calzadas, a partir del cual se erigió México-Tenochtitlán. También representa un entramado, un tejido, que es el tejido social, y los 4 puntos cardinales como, como este encuentro entre la diversidad social y cultural que existe en nuestra ciudad. Entonces, bien, este es el resultado central al que llegamos y que después se implementaría de muchas maneras distintas. Ahora bien, como el gobierno es tan complejo y está constituido, digamos, de tantas áreas y dependencias, fue también labor de mi dirección generar un manual de identidad institucional que he intentado defender a capa y espada, tanto hacia adentro de la institución como hacia afuera, ¿no? Esta es una guía para que pueda ser utilizada nuestra imagen de una manera unificada, de una manera ordenada y que considere todas estas cuestiones que platicamos hace un momento Fabiola y yo respecto, por ejemplo, a siempre realizar una comunicación horizontal que no estereotipe a las personas, que sea respetuoso, que muestre la diversidad de nuestra ciudad, que considere siempre qué es lo que se va a implementar y de dónde va a venir esa implementación antes que decidir cambiarla. Con los alumnos de la Facultad de Arte y Diseño siempre platico sobre esta necesidad de nuestro tiempo de pensar de dónde viene el diseño y qué implicaciones va a tener realizar ciertos cambios, por ejemplo. Entonces, en nuestra administración, por ejemplo, decidimos que los taxis no iban a sufrir un cambio de imagen, porque cada administración que entra cambia por completo toda la imagen
de todos los automóviles y les delega a los automovilistas, a los conductores, la responsabilidad económica de generar estos cambios de imágenes. Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero hay muchos más en los que decidimos no repintar todos los hospitales por el gasto de dinero que esto implicaría, por la contaminación al medio ambiente que esto implicaría, no volver a pintar todos los taxis, no forrar de nuevo toda la Ciudad de México con el nuevo logotipo como se hizo en administraciones anteriores. Y todas estas decisiones se van tomando en conjunto. Es decir, es un equipo de trabajo. Por suerte, tengo un equipo de trabajo que tuve la posibilidad de conformar, con el cual estoy muy agradecido y al cual le beneficios un bienestar a los demás. Y eso también creo que es algo importante a considerar en estos terrenos de la visualidad. Pensar en los demás, pensar en el bien común antes de pensar en uno mismo. Estos son algunos de los ejemplos de logotipos que hemos diseñado. Hemos diseñado muchísimos, decenas de logotipos, y no lo hacemos mecánicamente. A cada uno le damos todo el tiempo que tenemos posible, analizando las necesidades de comunicación, haciendo pruebas de color, pruebas de tipografía. Pero aquí es donde se demuestra, digamos, que nuestro sistema es congruente en todas sus vertientes. En la administración anterior, además de que los logotipos en su gran mayoría eran ilegibles desde el punto de vista tipográfico, desde el punto de vista de la lectura, todas las imágenes tenían un envolvente, no sé si se acuerdan, como si fueran aplicaciones para celular, lo cual hacía que, por ejemplo, logotipos como el del Metrobús se perdieran por completo, que no se pudieran distinguir, y aquí, digamos, como los liberamos de todas estas condicionantes, de todos estos caprichos formales, para que pudieran expresarse plenamente y para que fueran, sobre todo eso es muy importante, ser identificados por la ciudadanía. Sabemos que mucha gente en la Ciudad de México no tiene la capacidad, no está alfabetizada. Entonces, por ejemplo, como se decidió en términos de la iconografía del metro, las imágenes ayudan en muchos sentidos a ubicarnos dentro del espectro visual, dentro de nuestro entorno urbano, y así podernos guiar e identificarnos con ciertas imágenes. Rediseñamos para el manual de identidad aproximadamente 50 logotipos y todas las versiones de estos logotipos que se tenían que hacer, en positivo, en negativo, a color, la versión compacta, la versión sintética, la versión extendida, la versión vertical. Entonces, pues sí, pasamos muchos meses sin dormir, pero muy contentos con los resultados. Aquí puse un ejemplo. Tenemos atención ciudadana, todo con este color magenta, ¿no? Para tratar de notar, digamos, una intención de que hubiera equidad de género, aunque fuera solo de manera superficial, y cómo readaptamos esta idea en nuestro equipo de diseño, ¿sí? Esta U de unidad, de unión, dos personas entrando en contacto a partir de un icono que se puede identificar fácilmente, porque justo esa es la intención, que se deje de pensar, digamos, como que la administración, que los trámites están diferenciados de la ciudadanía. El gobierno está constituido, bueno, como bien saben, por una jefa de gobierno, que es una doctora en ciencias, y por todo un equipo, digamos, que mostramos a partir de nuestras credenciales que podíamos cubrir estos cargos y no por amiguismo. La persona que estaba antes en mi puesto venía de TV Azteca y no sabía nada de diseño y estaba dirigiendo, bueno, cuestiones así complicadas, ¿me explico? Entonces, bueno, se generó este diseño de área de atención ciudadana, que originalmente se iba a llamar Unidad de Atención Ciudadana. De último momento, por razones políticas, cambió de nombre, pero decidimos mantener esta U para seguir apelando a la unidad, al encuentro entre administración y ciudadanía. Y bueno, aquí abajo, este rediseño, que ya me regañaron mis tías por haberles quitado su
supuesto con ojitos y carita del mercado sobre ruedas, pero ahora quisimos hacer era el momento de cambiar esta imagen y bueno, nos pusimos de acuerdo con distintas organizaciones para generar esta imagen, además de una alimentación más sana, de una alimentación más cíclica y que pudiera ser ampliamente identificada y que no ocupara tanto espacio como el logotipo anterior. Porque como bien saben, en una ciudad como la nuestra, estamos rodeados de imágenes durante todo el día. Y a mí me interesa en muchos sentidos poder limpiar esta vorágine de imágenes y hacer y crear diseños más sencillos que puedan ser identificados de forma más fácil. Bueno, este es el programa de gobierno. Esto, como se imaginarán, es una tarea interinstitucional muy compleja. Se tiene que, y esta recopilación la realiza la Agencia Digital de Innovación Pública, recolectar todos los avances que en términos de alcaldías y en términos de gobierno de la Ciudad de México se han llevado a cabo durante el año de gestión, procesar esta información, generar las imágenes para comunicar esta información, ya sean tablas, mapas, gráficas, infografía. Se tiene que hacer un análisis de información sumamente complejo y verificar que toda la información esté verificada, esté confirmada, ¿sí? Que se esté comunicando además en un tono accesible para la mayoría de los ciudadanos y al mismo tiempo rendir cuentas sobre cuántas de las promesas que se hicieron en tiempos de campaña están siendo abarcadas. Entonces, bueno, esto es una parte de mi equipo de trabajo, se dedica particularmente a esto. Se pide apoyo de otras instituciones e inclusive de otros equipos de diseño para poderlo llevar a cabo, pero al final la retribución es amplia, porque no solo este documento que involucra ilustración, diseño editorial, diseño de identidad gráfica y demás, es accesible para toda la ciudadanía, sino que además, como bien saben, la jefa de gobierno no solo cumple con su obligación institucional de ir y presentar los resultados de su gestión frente al Senado, sino que genera un espacio público, o generó por lo menos el año pasado, este año veremos dónde será, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para rendirle cuentas a la ciudadanía directamente. Y ese es el espíritu, digamos, que debe de acompañar todo el diseño que realizamos la dirección. Si la jefa de gobierno se reúne directamente con la sociedad porque a ella se debe y para ella trabaja, el diseño también debe de estar pensado en este sentido. Entonces, desde la redacción debe de estar pensado para que sea muy accesible, para que todos podamos entender cuáles son las acciones que se han llevado a cabo, pero también para poder demostrar todo el trabajo que se ha realizado. Entonces, aquí debe de haber una comunicación visual lo más efectiva posible. Bueno, también por primera vez en la historia de la administración pública de la ciudad se está generando esta publicación periódica que inicialmente se llamó Mi Ciudad, actualmente se llama Nuestra Casa, a partir de la cual la administración, los distintos entes que conforman al gobierno de la Ciudad de México, tienen contacto directo con la ciudadanía, precisamente para informarles cuáles son las acciones que se han llevado a cabo. Este periódico lo diseñamos enteramente en la dirección y se reparte de manera gratuita en distintos puntos de la ciudad. Aquí está esta doble página que quise poner como ejemplo. Como pueden ver, los colores son consistentes respecto a nuestra identidad, respecto a nuestra imagen institucional. Hay una línea de ilustraciones que está unificada. Está todo compuesto en Gotham y en Source Sans, que son las tipografías que utilizamos. Está muy accesible la parte de las redes sociales. Buscamos que el diseño sea lo más limpio posible, que se desprenda de
de una alta carga de ornamentos que puedan distraer la comunicación y sobre todo hacerlo lo más sintético posible, porque también sabemos que, bueno, uno va en el metro, uno va en el transporte público, le entregan esta publicación, tiene poco tiempo para acceder a la información, pero lo importante para nosotros es comunicar, es que la información llegue a la ciudadanía. Entonces, por eso es que pueden ver que la información está tan sintetizada, no hay grandes bloques de texto y hay imágenes que puedan complementar esta comunicación. Que se vean los resultados, por ejemplo, aquí está la autopista, la carretera Xochimilco-Tulyehualco, que llevaba 2 sexenios sin ser terminada y que se terminó rápidamente en esta administración. Y finalmente, esta sección que me gusta mucho, que es una sección en donde invitamos a la ciudadanía a que nos muestre su punto de vista respecto a la Ciudad de México, ¿sí? Que nos muestre el México profundo, que nos muestre su vida cotidiana, que nos muestre el entorno en el cual se desenvuelve cotidianamente, que nos manden estas visiones respecto a su casa, a nuestra casa, que es la Ciudad de México, y estas fotografías las publicamos en una sección del periódico para incentivar a la participación y para promover una identificación entre las partes. Bueno, respecto a las campañas, me gustaría decir que no todo lo que se ve en la calle es creado desde nuestra dirección. Recibimos el apoyo de muchos equipos de diseño que nos ayudan a cumplir con las necesidades de comunicación que hay, porque como se lo pueden imaginar, son muy vastas. Entonces, aquí voy a mostrar algunas de las campañas que sí realizamos enteramente desde nuestra dirección. Hay muchas otras que vieron en los bajopuentes, que vieron en los parabuses, por ejemplo, como la actual de Quédate en casa, que no la desarrollamos nosotros, pero aquí me gustaría mostrar estas campañas porque muchos de ustedes las vieron y quizás sería interesante que en la parte de intercambio pudiéramos platicar sobre ellas y cómo las han percibido. Este es el Festival Internacional de las Culturas Amigas, que originalmente se realizaba en el Zócalo de la Ciudad de México. El año pasado se realizó por primera vez en el bosque de Chapultepec, con la instrucción de la jefa de gobierno de que hubiera 0 repercusiones al bosque, al medio ambiente. Entonces se tuvieron que implementar una serie de acciones muy complejas porque hay mucha oferta, por ejemplo, gastronómica, entonces se utiliza mucho aceite, hay mucha comida, de repente se van a meter en el periodo que dura el festival a millones de personas al bosque de Chapultepec y esto no podía dañar al entorno natural, repito. Entonces, el diseño aquí contribuye no solo a anunciarle a la ciudadanía que este festival, que esta feria internacional se va a llevar a cabo y que pueden visitarla de manera gratuita, sino también a todos los colores. Obviamente, incluye o requiere que muchas instancias de gobierno nos pongamos. ¿Me escucho muy cortado? Ya se está escuchando un poquito mejor, pero cuando terminaba lo de las culturas amigas, sí, se cortó un poquito, pero síguele. Oh, bueno, ok. Entonces, bueno, por si no se escuchó, lo que decía es que aquí, digamos, el diseño cumplió una función no solo de comunicar a la ciudadanía que la feria existía, sino también intrínsecamente ayudar con la logística del evento, que la gente que se acerque pueda, digamos, ubicarse dentro del espacio, que pueda acceder a los servicios, que Protección Civil pueda cumplir con sus reglamentaciones. Y todo esto son, digamos, aspectos de una imagen, de una práctica de diseño que se deben de considerar, ¿sí? No nada más es hacer la imagen y listo, se ve bonita, funciona, sino qué necesidades de comunicación va a cubrir, cómo se va a poder implementar, cómo va a poder ser identificada, además,
en un contexto, por ejemplo, en el que había la representación internacional de 90 países junto con sus embajadas. Entonces creamos en Render, esto está modelado en tercera dimensión, creamos esta imagen que además de demostrar, digamos, la diversidad de todas las culturas amigas que iban a participar en esta feria, que también se pudiera adaptar este listón, este trazo, a muchas otras formas para representar todas las imágenes que íbamos a tener la necesidad de comunicar a la ciudadanía. Y aquí hay algunas fotos del contexto. Bien, en julio del año pasado se llevó a cabo este festival de trova y canción urbana, Cantares, en este diseño que tuvimos el honor de contar con la colaboración del maestro Rafael López Castro, con estos collages que son tan característicos de su práctica, y sobre todo porque en términos generacionales el maestro Rafael pues compartió, digamos, el inicio de las carreras de muchos de estos cantautores. Está aquí, por ejemplo, Óscar Chávez, que lamentablemente falleció en este contexto de la pandemia, pero el maestro Rafael diseñó el primer disco de Óscar Chávez en acetato para la compañía Polygram, es decir, hay toda una tradición y un acompañamiento histórico entre la producción musical del país y la producción visual. El diseño gráfico, aunque en esa época no se llamara así, ha venido acompañando todas estas iniciativas culturales y nos pareció más que pertinente rendirle un reconocimiento al maestro al mismo tiempo que comunicar de la manera más efectiva todas las aristas de este festival. Hubieron muchas presentaciones, hay muchas adaptaciones que realizar, tanto digitales como de backs, folletos, prensa, siempre cuidando la cantidad de materiales que se van a imprimir, pero también invitando a la ciudadanía a que disfrute de su cultura, de la diversidad de su cultura y sobre todo que disfrute de la capital cultural de América. Nosotros siempre tendemos a creer que la cultura, la alta cultura, la vanguardia cultural se encuentra en ciudades únicamente como Nueva York o como Berlín. Sin embargo, habría que voltear a vernos a nosotros mismos y darnos cuenta que la oferta cultural de esta ciudad no le pide nada a ninguna otra del continente americano. Es decir, somos la ciudad que más museos tenemos del continente americano. Y somos la ciudad también que más oferta cultural permanente tiene. Entonces, por eso es que la jefa nos pidió de gobierno que alineáramos todas las, digamos, los proyectos desde el punto de vista de diseño que tenían que ver con la cultura, con la serie de derechos humanos, con la serie de derechos que la sociedad posee. En este caso, por ejemplo, derecho a la equidad de género. Entonces, pues este diseño se presentó, digamos, en un momento de coyuntura política, se presentó el 7 de marzo, un día, este festival se presentó un día antes de los movimientos sociales por la demanda de justicia en feminicidios, por la lucha de equidad de género. Entonces aquí es cuando las imágenes tienen que ser consideradas. Era pertinente llevar a cabo este festival, cómo esta imagen no iba a aprovecharse de esos movimientos sociales en términos de oportunismo, ¿sí? Para ganar visibilidad, cómo íbamos a poder transitar de manera respetuosa por un contexto político tan complejo, pero que al mismo tiempo cumpliera con sus objetivos. Entonces, por suerte, los encargados de grandes festivales habían hecho una red de apoyo muy importante, entre las que se encontraban distintas instituciones de la UNAM, y este festival, aunque principalmente era cultural, también tenía muchas aristas sociales y acompañaba distintas actividades públicas que tenían que ver con inclusión social, con foros de discusión, con intercambio con los grupos no solo feministas, sino también sociales en un sentido amplio, y gracias a este apoyo, a esta sedimentación tan fuerte que tuvo, se pudo llevar a cabo y al final
transitó de manera paralela, pero acompañando a este contexto político. Como pueden ver, aquí la representación de la mujer no es romántica ni es bucólica, es una imagen, digamos, directa, acorde a las distintas manifestaciones y a las demandas que se están llevando a cabo. Y se realizó, digamos, por ejemplo, por primera vez en este contexto, no solo un intercambio cultural, sino que el rango de acción de este festival llevó, por ejemplo, a un acuerdo con la UNAM a que el equipo de fútbol femenil de los Pumas pudiera jugar por primera vez un partido oficial, digamos, en el Estadio Olímpico Universitario, ¿no? Y nos decían, oigan, pero no, es que después, ¿qué tal que si ya les gusta y se quedan en el estadio? Pues sí, esa era la intención. O sea, no es un festival solamente no es un festival solamente de entretenimiento, sino que se busca que a toda costa tenga injerencia en los distintos aspectos sociales de nuestra ciudad. Que sea un diseño que acompañe una serie de prácticas diversas que no solo vean hacia el sentido del entretenimiento. Bueno, aquí vemos el festival, la imagen del festival Radical Mestizo, con una ilustración de Marilia Castillejos, que está muy bonita. Hicimos una serie de máscaras que buscamos que acompañaran cada uno de los festivales. Y aquí es donde es muy importante negociar y aprender también a ceder en estas negociaciones. Desde la dirección creamos una máscara para cada uno de estos festivales que representaran, digamos, a la cultura mexicana. Al final, esta máscara, que es un diablito de un ritual de guerrero, solamente se utilizó para Radical Mestizo, pero bueno, a mí me interesa también mantener un banco de ideas. Eso es algo que hacemos mucho en la dirección. Si el diseño no se pudo utilizar por alguna razón, la idea se conserva. Y en algún otro momento que se tenga una necesidad de comunicación, se revisa ese archivo, se puede reinterpretar y nos puede servir para cumplir otra función de comunicación. Aquí Santiago Robles de hace 10 años cumplió uno de sus sueños, que es diseñar un cartel para un festival de rock en donde participaran Los Orishas y Calle 13. Un guiño al pasado. Y aquí están las distintas implementaciones, tanto en el metro como en los andenes, los parabuses y demás. Y bueno, ¿a qué derecho está enfocado este festival? Pues al derecho precisamente de gozar de una diversidad cultural plena dentro de la ciudad. Del lado izquierdo podemos ver la Noche de Primavera, el primer festival que tuvimos que la Secretaría de Cultura en alianza con el Fondo Mixto y con la Secretaría de Turismo tuvieron que replantear porque fue precisamente el inicio de la pandemia. Entonces ya se tenían todas las sedes pactadas, ya se tenían todos los grupos, iba a ser una noche de jazz. Bueno, los que acudieron a la Noche de Primavera del año pasado saben a qué me refiero. La Ciudad de México se puede disfrutar de noche, el Zócalo está repleto de personas y no se requiere de una fuerza policial, digamos, para asegurar la sana convivencia. Sin embargo, por cuestiones de la pandemia, se tuvo que pasar a streaming. Entonces, Leona Vicario, que estaba tocando el saxofón inicialmente para un público presente, pues tuvo que cambiar al micrófono y se transmitió vía internet con Chete, Celi Guerra, La Gusana Ciega y Fobia, y al final un evento muy bonito que fue una ópera en el balcón del Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Ahora para el Festival del 10 de mayo, que se llevó a cabo ayer, que también fue virtual, presenté esta propuesta y al final no se quedó. Así que como me gustó mucho, pues aquí la pongo para que la vean ustedes. Si ven si consultan en Twitter la que finalmente se quedó, pues ya se podrán imaginar a qué me refiero.
Bueno, esto está en proceso. Aquí les estoy pasando les estoy presentando un trabajo que toda jefa de gobierno, generar una imagen a partir del diseño de turística para la Ciudad de México. Normalmente cuando uno va a ciudades grandes del mundo, puede encontrar una serie de productos que promocionan la cultura de ese país, y aquí en México no tenemos eso. Entonces, hice una propuesta de 8 ejes que fueran reconocidos ampliamente y a nivel internacional, por ejemplo, Frida Kahlo o México prehispánico, que vemos aquí del lado derecho, o el bosque de Chapultepec, para que la gente que viniera a disfrutar de nuestra cultura pudiera llevarse un recuerdo, y pues con la plena intención de que esto eventualmente pues va a ser retomado por los tianguis. Bueno, eso también nos dará mucho gusto porque finalmente se socializará este diseño, ¿no? Aquí pueden ver algunas propuestas de playera para el bosque de Chapultepec, en el que se pretende demostrar, digamos, se pretende mostrar al bosque desde distintas perspectivas. Aquí en la esquina superior izquierda está mi amigo, la creación del Tlaloc, de mi amigo Diego Rivera, y muchas otras perspectivas del bosque. Aquí tenemos también una paráfrasis a José Guadalupe Posada, a las Calaveras, al Día de Muertos, que es el festival más importante cultural que tenemos a nivel administrativo en el año, que como saben en el 2019 le quitamos todo este perfil como de James Bond y abrimos un concurso público para que la ofrenda pudiera ser diseñada por la ciudadanía, y finalmente ganó un equipo de arquitectura de la universidad, y eso es lo que fue una ofrenda transitable. Toda la ciudadanía pudo disfrutar. Y acá abajo, del lado izquierdo, está mi general Pancho Villa, en el Monumento a la Revolución, solamente que se había quitado el sombrero para saludar, pero ya lo recuperará. Estamos proponiendo aquí un pedernal para quien decida ponérselo encima de su corazón y ofrecerle un tributo a Tonatiuh. Y bueno, aquí también otros formatos, otras plataformas a donde nos puede llevar el diseño y la comunicación visual. Esta es una iniciativa de descentralización de la cultura y de la descentralización de la oferta turística. Entonces, me gusta mucho esta propuesta porque sin ningún afán y pensando muy bien las consecuencias en términos de gentrificación que tiene este proyecto, se implementó para que la cultura no estuviera centralizada, para que la ciudadanía y la gente que amablemente nos visita de fuera puedan disfrutar del turismo también y de la oferta gastronómica y de la oferta cultural, no solo del centro de la ciudad, sino también de la periferia. Estos lugares que de pronto consideramos que son peligrosos, que nos resultan ajenos, que son conflictivos, pero que tienen mucho que ofrecer. Yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos de aquí saben, por ejemplo, que al centro de Milpalta, que es una alcaldía de la ciudad, se encuentra un volcán? Se encuentra un volcán que es un parque turístico que se puede visitar. Es el volcán Teutli, que peleó contra Popocatépetl por el amor de Iztaccíhuatl, y como perdió en la batalla, el Teutli es un volcán apagado, y como Popocatépetl ganó, es un volcán encendido. Y este es el tipo de turismo, digamos, que promueve este programa. Ampliar nuestra idea de ciudad, transitar por las fronteras no solo físicas, sino también mentales, y poder entender a la Ciudad de México como un espacio diverso más allá de las colonias centrales que todo el mundo conocemos. Entonces se hicieron distintas implementaciones desde el diseño. Aquí les muestro el autobús que lleva a la gente a conocer estos puntos alternativos, por así llamarlos, de la ciudad, pero sí, de todo esto se hacen folletos, se hacen carteles y se hace una serie. Entonces, por eso siempre el diseño debe de estar pensado como un medio flexible, porque va a tener distintas implementaciones y en todas ellas debe de funcionar correctamente.
Aquí está esta imagen del ciclotón, que con mucho cariño hice para las personas que están luchando por recuperar o por restituir la función social del entorno urbano. Aquí vemos una diversidad de personas disfrutando de la vía pública de una manera, digamos, diferenciada del uso del automóvil. Fue el primer ciclotón del año pasado, que se realiza los últimos domingos de cada mes, y a quienes no han disfrutado de esta experiencia, los invito a que se acerquen. En verdad puedes ver a las familias enteras disfrutando de nuestra ciudad y poco a poco ganándole espacio a los automóviles, que es algo que necesitamos mucho en nuestro entorno. Aquí está la implementación en la estación de mi general Emiliano Zapata, y aquí unas personas echando novio y agarrándole la manita a la chica que va pedaleando con los brazos abiertos. Bien, como ustedes saben, uno de los ejes fundamentales de esta administración es la creación de los pilares, que son los puntos de innovación, saberes, arte, y arte, que están abiertos a toda la ciudadanía. Entonces, muchas de las estaciones y muchos de los espacios que estaban abandonados por parte de la administración, de administraciones anteriores, fueron recuperados y se generaron estos lugares en donde las personas, por ejemplo, pueden acceder a las ciberescuelas para complementar sus estudios de manera gratuita en línea, pueden terminar sus estudios básicos e inclusive universitarios, pueden aprender, por ejemplo, oficios, carpintería, pueden practicar deportes, pueden acudir a ofertas de carácter médico. Y como bien saben, estos espacios están pensados precisamente también para descentralizar estos servicios. Entonces, están los pilares de esta ciudadanía están ubicados en las colonias, principalmente en las colonias que más necesidad tienen de estos servicios. Entonces, aquí lo que le propusimos a la jefa de gobierno fue generar una serie de personajes que pudieran, con los que la ciudadanía se pudiera identificar y que representaran cada uno algunos de estos servicios. Entonces, para el programa Ponte Pila, pues están estos jóvenes que están alejándose, como siempre dice la doctora Claudia, bueno, un deportista más es una persona, un delincuente menos, ¿sí? Entonces, o una persona que se aleja de cierto tipo de vicios o de cierto tipo de consumos. Entonces, estos personajes están aquí disfrutando del espacio público, de sus pilares. Y entonces, lo que sucede es que la jefa se acerca, esto también es una perspectiva única dentro de la administración pública, es que la jefa se acerca personalmente a discutir, a platicar con la ciudadanía. El proyecto se llama Tu Gobierno en tu Colonia. Entonces, estos carteles seguramente muchas personas ya lo vieron porque se han distribuido por toda la ciudad. Aquí se escribe cuál es la actividad que se va a realizar, cuál es la fecha, cuál es la hora y cuál es el lugar. Entonces, la jefa de gobierno acude con su equipo, la ciudadanía se organiza en asambleas y le extienden sus preocupaciones de manera directa para que ella pueda recoger estas necesidades y después trasladarlas o delegarlas a las demás secretarías para que se implementen y se llegan a acuerdos que se firman para que el seguimiento y el compromiso sea textual de que se van a implementar. En la administración pasada también, como todos saben, se pretendió hacer de la avenida Chapultepec un centro comercial gigante, el denominado Xopultepec. Esta imagen la hicimos para distintas revistas para comunicarle a la ciudadanía que el proyecto, obviamente, y por solicitud de la ciudadanía, había cambiado radicalmente, que ahora se iba a implementar un espacio para que la ciudadanía lo pudiera disfrutar, no solo a pie, sino también en bicicleta, con su perro y disfrutar de más espacios verdes dentro de la ciudad. Entonces hicimos esta imagen como banderazo de salida en publicaciones editoriales para la implementación de este proyecto. Bueno, ya casi termino, no me quiero extender más para que podamos abrir la conversación con las personas que amablemente nos están acompañando.
Este es un foro mundial de ciudades y territorios de paz que probablemente se va a tener que posponer un poco debido a la pandemia. Este foro se lleva a cabo en distintas ciudades del mundo. Actualmente le toca este año le toca a México ser sede, a la Ciudad de México, del evento. Y bueno, estamos todavía trabajando en cómo representar, digamos, los distintos puentes de comunicación que se pueden llevar a cabo. Quiero prácticamente terminar esta intervención con este reconocimiento que hicimos desde el gobierno en distintos medios a el maestro Francisco Toledo. El maestro Francisco Toledo evidentemente no es, digamos, parte de nuestro movimiento ni de nuestra administración pública. Él siempre fue muy congruente y se mantuvo alejado a cualquier iniciativa de gubernamental, pero creo que muchos de los valores y muchos de los principios que él implementó y que él nos dejó de legado y nos comunicó a través de una práctica cultural son precisamente pilares, son vestigios, son referencias de un modelo de ciudadano, de un modelo de mexicano y de un modelo de ciudadano del mundo que está preocupado no solo por el medio ambiente, sino preocupado también por el bien común y que nos dejó una gran enseñanza. Ojalá la Ciudad de México pueda seguir albergando a muchos luchadores como el maestro Francisco Toledo, que nos trazaron un camino y nos inspiraron mucho para seguir adelante. Y finalmente esta imagen, con la cual regresamos al inicio de esta plática, la cual me gustaría recalcar la responsabilidad y la función social del diseño gráfico. En un contexto tan complicado como el actual, en el que lamentablemente se han perdido y se perderán todavía muchas vidas, la comunicación con la ciudadanía resulta fundamental, que la ciudadanía esté lo mejor informada posible, de una manera veraz, clara e inmediata, y creo que este es el poder de inmediatez que puede tener el diseño gráfico. El impacto que puede generar en la ciudadanía es único, quizás solo compartido con el de la música, ¿no? La música es capaz de cambiar nuestro estado de ánimo de manera inmediata. Sin embargo, un cartel, un anuncio en la calle puede cambiar nuestra perspectiva, puede cambiar nuestro conocimiento en unos cuantos segundos de interpretación. Y este es, digamos, el espíritu que a mí me gusta ensalzar respecto al diseño gráfico. Que sea una práctica pensada para todos, generada desde una perspectiva horizontal y que ayude a que nuestra ciudadanía cada vez sea mejor en todo sentido posible. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago. ¿Y me escuchas bien? Sí, perfecto. Gracias a ti, Santiago. Pues extraordinario. Creo que nos hablaste de todos estos retos que a manera de introducción mencionaste al principio. Pues todo lo que tiene que ver con otras cosas como protección civil, bien interesante, que se tengan que cubrir esos lineamientos y cómo se van adaptando, ¿no? Lo que es la accesibilidad para el analfabeto y gente que viene de otros países, etcétera. Y bueno, el contexto cultural, muchas cosas que ya sabíamos, pero interesantísimo. Ya, además de pedidos de las playeras, que gustaron un montón y bueno, recuerden que es digamos como un adelanto, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Correcto. Es la Premiere, ¿o no? Tiene un preview. ¿Eh? Un preview. Ándale, un preview, sí. Pero bueno, ya por ahí hay pedidos, yo te los mando, si no es que cada quien te contacte, porque espero que te sigan en redes sociales, al rato nos las cuentas. Pero hay dos preguntas aquí que ya formularon los asistentes. Vamos claro a respetando un poco los tiempos de todos, que les estamos agradeciendo que se queden, porque esto no está para menos, está muy, muy interesante. Entonces, mientras Santiago nos regale su tiempo, bueno, pues aquí seguiremos unos minutos más. Gracias. Hay una pregunta, que si desapareció la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
No, al contrario, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha implementado y ha llevado a cabo todos estos festivales y muchas otras acciones más que por cuestiones de tiempo no alcanzo a transmitir. El secretario es José Alfonso Suárez del Real y no solo ha continuado una gran labor en términos de cultura institucional, sino que también implementó este nuevo programa que se llama Cultura Comunitaria, que se lleva a cabo, se implementa principalmente en Los Pilares, pero tiene la intención de llevar la cultura a las calles y de organizar, digamos, colectivos y de organizar propuestas culturales urbanas para que todos tengamos derecho, acceso a ese derecho. Y ya así como chisme personal, pues en términos inclusive de aceptación y de calificación, está un poco más arriba la Secretaría de Cultura Ciudadana que la federal actualmente. Ah, ok. Bueno, pues sí, está interesante. Entonces, digamos que lo que tú nos mostraste es, en todo caso, los momentos en los que se alían para que ustedes resuelvan la comunicación visual en sus eventos. Exactamente. Mira, esto me faltó aclarar y es muy importante. Mi dirección depende de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana, que está a cargo de mi jefe, que es Iván Escalante, y nosotros, digamos, coordinamos la comunicación central del gobierno, es decir, hacemos las estrategias de comunicación de todas las dependencias y también colaboramos con la revisión y la implementación de los diseños de las demás dependencias, aunque claro, cada dependencia tiene su propio equipo de diseño y lo interesante es trabajar todo el tiempo de manera interdisciplinaria, ¿no? De manera conjunta, colectiva. Ah, perfecto. Muy bien. Y eso está respondiendo a otra pregunta también que decían que cómo se coordina el trabajo entre las áreas de diseño y comunicación social. Pero bueno, ya nos diste Mira, te quiero dar un dato muy breve. Espérame. Aquí en nuestra dirección revisamos aproximadamente de 9,000 a 10,000 materiales de diseño al mes. ¡Wow! Esto nada más considerando, déjame darte los datos específicos porque justo los reuní por si se presentaba esta pregunta. Mira, aquí tengo una tabla. El promedio mensual anual del año anterior fueron 5,572 materiales de diseño por mes. Este año bajó mucho por la cuestión de la pandemia. En marzo revisamos 1,904, en abril 932 y en mayo hasta la fecha hemos revisado 290 archivos. Pero estos archivos, o sea, este número solamente es la primera vuelta de revisión. Y algunos archivos los tenemos que revisar hasta 4 veces. Quienes han tenido que revisar diseños saben a qué me refiero, porque hay que poner atención desde las reglas ortotipográficas hasta los márgenes, hasta que el color case, que las pruebas de imprenta sean congruentes con nuestra paleta de color establecida institucionalmente. O sea, es todo un proceso complejísimo de producción. No quise hacer esta plática tan técnica para no hacerla, digamos, cansada en ese sentido, pero sí me gustaría comentarles que la producción de diseño requiere de toda una especialización y de toda una revisión que involucra distintos niveles dentro de la estructura gubernamental. Y así se tiene que hacer porque es diseño para la ciudadanía. Claro, sí, el entretejido de las organizaciones institucionales, como justo lo decías en la presentación, a veces son hasta caprichos políticos, ¿no? Y si no políticos, hasta personales, porque se llame de una manera o se llame de otra. Entonces es otro de los grandes retos, ¿no? Ir con esta flexibilidad adaptándonos a los proyectos. Ya lo hemos vivido tú y yo en algún proyecto. Exactamente. Es correcto. Pero es la realidad. Pero bueno, eso es parte de esos retos, ¿no? Y fíjate, si reflexionan, los que todavía están estudiando, 5,672 productos visuales en un mes. Bueno, para que no se quejen de las fechas de entrega, porque son bastante benévolas, ¿cierto? Sí, ¿no? Y la verdad es que, digamos, esto sí
no se podría realizar sin un gran equipo de trabajo. Te repito, yo tuve la suerte de poder conformar a mi equipo de trabajo y también tengo la suerte de que dentro de la coordinación y en general de todas las instancias del gobierno hay muy buena comunicación, porque además todos, de alguna manera, hemos seguido, aunque no sea personalmente, sí a través de nuestro trabajo, nuestras trayectorias. O sea, yo ahora en la administración me he encontrado con personas, por ejemplo, con las que imprimí carteles hace 14 años en el en los faros en el Faro de Oriente, en las fábricas de artes y oficios, y ahora están aquí, y ahora estamos aquí, y es como, ah, ¿te acuerdas? Sí, mira, imprimíamos, teníamos papel revolución, 2 tintas solamente, ahí estábamos en la madrugada haciendo serigrafía, y ahora que estamos aquí, digamos, en este contexto, pues la comunicación tiene que ser así. Entonces, si no hay un gran equipo de trabajo, si no hay personas que vean por los intereses no solo de la ciudadanía, sino de su propio equipo de trabajo, estas acciones no se podrían llevar a cabo. Requiere de un esfuerzo conjunto muy grande. ¿Cuánta gente trabaja contigo, Santiago? Pues tengo a mi cargo actualmente entre personal de base y estructura, tengo aproximadamente a 27 personas a mi cargo. Okay. Y bueno, también hay otra parte, que es a la que yo precisamente no estaba acostumbrado, porque no había sido funcionario público, como les decía, es a toda esta parte administrativa, es decir, los oficios, la ruta para implementar cierto tipo de acuerdos, que un personal se enfermó de cierta cuestión, que el seguro social, que un día hasta organizamos las vacaciones, porque como Claro. somos dependencia, no puedo dejar en ningún momento descubierta el área. Pues Claro. ya, ¿no? Es un trabajo de retos. Seguimos hablando de retos. Y preguntan Exacto. que si aceptas servicios sociales. Sí, pues por supuesto. Miren, el equipo que conformo está, digamos, en constante modificación precisamente por los servicios sociales que recibo. Están ampliamente invitados las personas interesadas a sumarse, a proponerse como servicio social. Hay algunas personas actualmente que están estudiando en la Facultad de Artes y Diseño, que están colaborando con nosotros en la dirección, y también tengo personas que están trabajando en diseño con mucha más experiencia, que están ahí desde tiempos de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me interesa tener esta diversidad de perspectivas para poder atender, digamos, la multiplicidad de intereses por parte de la ciudadanía. Así que sí, bienvenidos. Será un gusto. Perfecto. Vámonos con 2 preguntitas porque, pues como para ir, las voy a compactar, ¿no? Hay gente que está interesada en saber cuáles son las capacidades blandas que no se fomentan en la universidad y al mismo tiempo preguntan, por ahí la estoy conjugando, ¿qué le dirías al Santiago de la licenciatura si estuvieras frente a él hoy día, ¿no? Para que justo esas deficiencias que no se dan en las universidades las pudiera solventar por él mismo. Bueno, al Santiago de la licenciatura le diría que crea firmemente en su intuición. O sea, porque como tú sabes, yo estudié la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual, pero mientras estudié, presenté mi primera exposición de pintura sin haber tenido una formación artística. Y a mí eso, en esa época, me conflictuaba mucho porque pensaba las cosas en términos de cajones y de etiquetas, cosa que ahora en mi práctica artística busco desdibujar lo más posible. O sea, generé una reacción muy fuerte respecto a las categorías, ¿no? O sea, tú eres de pintura, vas para acá. Tú eres de escultura, vas para acá. Y no, en realidad, las prácticas más interesantes, desde mi punto de vista de la actualidad, tienen que ver con aquellas que se nutren de distintas fuentes. Entonces yo a ese Santiago le diría, exacto, yo le diría que no te dé pena, o sea, porque muchos compañeros de pronto juzgan, critican e inclusive censuran lo diferente, ¿no? Así como, ay, ¿tú por qué estás aquí? ¿Por qué quieres tomar estos talleres si tú eres de diseño? Ay, deja de hacer caso de esto, ¿por qué no te enfocas en esto otro? Y yo como que siempre tenía ese conflicto, como que decía, ay, debí de haber estudiado arte o no. Y la verdad es que ahora, si tuviera que repetir el proceso, lo haría muy similar a como ya lo hice, porque esta intuición,
este acentuar mis intereses personales son lo que finalmente me permitió generar un camino único dentro de, como cada camino es único, ¿no? Pero este es un camino acorde a mis sentimientos, a mi forma de percibir la práctica y a mis intereses intelectuales. Entonces, pues sí, capaz que no compartí tantos tiempos de caguama en la banqueta con mis compañeros, pero compartí muchas otras cosas que ahora me traen grandes satisfacciones. Claro, y toda esa multidisciplinariedad, si lo dije bien, que tú viviste desde el principio, pues justo se refleja en tus proyectos y en la capacidad de abordar esos retos. Hay dos inquietudes que veo constantes, por eso te las voy a hacer. La primera es, si tienen algunos instrumentos para medir la eficiencia de las campañas. Hoy por hoy están muy de moda las métricas, ¿no? O sea, porque hablar de si has creído que tienen impacto o no las campañas, pues es demasiado subjetivo. Ay, sí, mi tío me dijo que le gustaba mucho. Pero la pregunta la quisiera cerrar ahí. ¿Tienen ustedes instrumentos de métricas actualmente que digan si la comunicación visual ha tenido inferencia en las decisiones o particularmente en los cambios de conducta en las personas, como quédate en casa, por ejemplo? De todo, tenemos absolutamente todo. O sea, de las cifras no puedo hablar porque es información que no puedo compartir públicamente, pero de los mecanismos sí. Es más, por ejemplo, hasta sabemos, mediante distintos tipos de mediciones que hacemos, sabemos, por ejemplo, cuánto dinero gastan los medios de comunicación, cada medio de comunicación, en golpearnos políticamente, por ejemplo. Mira, Wow. te voy a poner un ejemplo. Me acuerdo de la situación tan lamentable que tuvimos hace un año respecto a la calidad del aire. ¿Se acuerdan? Que hubieron muchos incendios alrededor de la Ciudad de México, que toda la ciudadanía se volcó, el aire de la Ciudad de México se oscureció y hubieron muchos problemas de salud. Bien, nosotros empezamos una campaña fuertísima por tratar de informar cuáles eran las posibilidades en términos médicos a los que la ciudadanía podía accesar en términos de salud pública para poder diagnosticarse y para poder atenderse. Y hicimos una invitación a distintos medios de comunicación a que nos apoyaran en este sentido, porque lo urgente era comunicar, era informar a la ciudadanía sobre el estado de salud y la manera de poderlo mejorar, y además sobre las acciones que se estaban llevando a cabo. Entonces, muchos medios de comunicación, por ejemplo, hacen esto. Te empiezan a golpear, o sea, no ayudan en decir, si tienes los ojos irritados y tienes problemas para respirar, puedes acudir a este lugar y aquí se te atiende de manera... No, sino es golpear públicamente y luego te mandan un mensajito ahí por debajo del agua y te dicen, oye, te está yendo bien difícil, ¿verdad? Con esta situación. No te preocupes, podemos llegar a un acuerdo muy fácil y te ayudamos a resolver este problema. O sea, hay una especie ahí de chantaje que inclusive se implementa a costa de la salud de la ciudadanía. Y eso son cosas políticas que a mí me cuesta mucho trabajo lidiar con, pero pues que son una realidad. Entonces hay que, digamos, actuar respecto a ellas. Entonces, podemos medir qué impacto tuvieron las campañas, qué aceptación tienen. Y, por ejemplo, en esa época, por eso me remití a este ejemplo, por ejemplo, pudimos detectar qué porcentaje de las publicaciones eran para golpear políticamente y qué porcentajes de las publicaciones de cada uno de los medios, tele, radio y medios impresos estaban enfocados en ayudar a la ciudadanía para informarse. Entonces, pues sí, a veces hasta mi mamá me dice, oye, este diseño sí te quedó, pero terrible. Y le digo, bueno, pues puede ser que sí, pero eso no deja de ser gusto personal. En realidad aquí lo que hay que medir es la función que está cumpliendo. Exactamente, pero bueno, qué bueno que ya hayan brincado justamente a ese ámbito, ¿no? No el solo de ver si les gustó o no a las personas, sino en realidad está cambiando la conducta, que es el objetivo primordial. Sí. Y pues vamos a cerrar con tiempos de pandemia, con una pregunta interesante. ¿Cómo crees que va a cambiar la comunicación en estos tiempos? Alguien por ahí preguntó que si se van a cambiar todas las imágenes, ¿qué va a suceder con el diseño? Y si quieres, pues, ¿qué va a suceder desde tu dirección después de que termine la pandemia?
Bueno, un aspecto muy responsable que a mí siempre me ha gustado tener claro es que es imposible decir qué es lo que va a suceder. Es decir, cualquier persona que diga la siguiente tendencia en el arte o en el diseño, por ejemplo, va a ser esta, pues en realidad solamente está especulando porque, por ejemplo, hace 4 meses, ¿quién iba a saber que nos iba a ocurrir esto? ¿Sí? Entonces, el diseño y la forma de desarrollar diseño cambió súbitamente de pronto, ¿cierto? Por un factor que no está dentro de nuestro campo de acción, que no podemos controlar. Entonces, a mí más bien me gustaría decir, ¿qué es lo que me gustaría que sucediera? Lo que a mí me gustaría que sucediera es que tanto las instituciones públicas como las privadas, las empresas, pudieran en la medida de sus posibilidades aprovechar este tiempo para hacer un ejercicio de conciencia, para replantearse sus métodos de trabajo y para darnos cuenta que la ciudadanía debe de cambiar, pero realizar un cambio profundo y verdadero, no nada más decir así, como por ejemplo, recuerdo que en tiempos de lamentable temblor del 2017, pues a pesar de frente a la gran tragedia, todo México se unió y la gente en la calle se ayudaba y todos nos saludábamos y todos estábamos con una actitud muy solidaria, pero eso rápidamente se perdió y volvimos a esta vorágine, digamos, tan deshumanizante en la que nos encontramos. Entonces, a mí me gustaría que no solo desde las estructuras, digamos, desde las direcciones, sino también desde la ciudadanía, se pudieran imaginar y se pudieran plantear nuevas formas para desarrollarnos como entes sociales, como personas que viven dentro de una comunidad. A mí me gustaría, por ejemplo, que se valorara esta posibilidad de poder trabajar en casa. O sea, no considero que es necesario que todas las personas salgan, los millones de personas que somos en una ciudad, salgan todos los días a cubrir sus trabajos, si no es necesario que lo hagan. Ahora, aquí hay una perspectiva interesante. No, o sea, esta campaña de quédate en casa es súper importante, pero también debemos de considerar que hay personas que no pueden quedarse en su casa porque hay personas que trabajan vendiendo chicles en la esquina y que si esas personas no venden sus productos, tienen repercusiones muy fuertes respecto a su alimentación o al sustento de su familia. Es decir, es un problema muy complejo. No me gustaría dar, digamos, como decir así de forma tajante qué es lo que se debe de hacer, pero sí me gustaría que hubiera un cambio interior, que hubiera un replanteamiento, que pudiéramos vernos distintos como personas y como sociedad, que pudiéramos imaginar un futuro diferente. Ay, Santiago, pues no hacemos más que coincidir y estoy segura que los que nos acompañan también lo hacen. También se reinventó la manera de educarnos, ¿no? Estamos aquí en un nuevo espacio, encontrándonos virtualmente y con la felicidad de haber iniciado un nuevo ciclo para actualizar la formación académica. Y no puedo más que agradecerte, creo haber sintetizado las inquietudes que pusieron en el chat todas las personas, nada más cualquier otra personal pues te la compartiremos, ¿no? Para ya no ocupar más el tiempo valiosísimo de todos ustedes que nos acompañaron. Te cuento, Santiago, que llegamos en un momento a estar en un estable de 97 personas, ahora se han retirado algunos, pero bueno, esto Qué va a quedar gusto. grabado. Sí, encantadísimos de la vida y a todos de verdad que nos hayan regalado su tiempo, pues muchas gracias. El programa empieza hoy y termina en el mes de junio. Ya en el inicio les puse en la pantalla el programa completo y lo estaremos compartiendo en redes sociales. Cada lunes, en punto de las 7, daremos un tema. En la próxima sesión hablaremos de la construcción de marca en Instagram por Gabo Espinosa. Entonces, pues de nuevo desde el corazón, Santiago, muchas gracias por compartir y a todos los demás, gracias por su tiempo. Cuídense mucho, que estén muy bien y que salgamos todos avante en esta época de cambios. Un abrazo sanitario, muchas gracias a la distancia. Que pasen todos excelente noche, con permiso. Hasta luego.